Quería compartir esta mañana con ustedes en Mateo capítulo 18. Mateo 18, del versículo 21 en adelante. Una porción bastante conocida por nosotros, la hemos leído varias veces, pero que no deja de ser importante en este tema que estamos tocando, porque cuando leía y cuando preparaba, lo que me llamaba mucho la atención, cómo el Señor le está hablando a Pedro y a sus discípulos con respecto al perdón. No le está hablando a cualquiera, está hablando a Pedro principalmente, que es el que hace la pregunta, y a los discípulos que estaban con ellos. Que eran personas que venían caminando con él, que venían aprendiendo de él, que venían viendo los milagros que él hacía, y no por ver y no por experimentar habían llegado al punto de ya haber perdonado todo lo que ellos tenían que perdonar. Por eso el Señor les va a explicar, y principalmente a Pedro. Dice así la palabra del Señor, verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No deberías tú haber tenido misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Amén. Interesante, ¿no? Lo que el Señor les enseña a sus discípulos. A sus discípulos. No a cualquiera. No a los que recién estaban empezando a seguirle, no. Sus discípulos. El grupo íntimo del Señor. En estos domingos estábamos compartiendo y habíamos visto que perdonar implicaba cancelar una deuda.
era cancelar una deuda. Perdonar es cancelar una deuda. Cuando perdonamos a alguien, nosotros estamos cancelando la deuda que ese alguien tiene con nosotros. Jesucristo canceló la deuda que nosotros teníamos para con el Padre. Una deuda impagable. Ninguno de nosotros podría haber pagado la deuda que pagó Cristo por nosotros. Así es. Ninguno, nadie. Porque si no, Cristo no hubiese venido. Si una persona, una sola, la hubiese podido pagar, Cristo no hubiese venido. Ninguno podría pagar la deuda. Hacemos la decisión de pagar ese costo. Decidimos, como hijos de Dios, pagar esa deuda. Perdonar. De eso estamos hablando, del perdón. El perdón tiene una potencia, una fuerza, pero el no perdonar tiene más potencia y más fuerza. El no perdonar te va a destruir la vida y vas a destruir la vida de los demás. ¿Por qué? Porque vas a influir en la vida de los demás no perdonando. Alguien dijo que al perdonar prometemos 3 cosas. Y me gustó lo que decía este hombre. Nunca te lo echaré en cara para desquitarme, dice este hombre. Nunca te lo echaré en cara para desquitarme. Nunca se lo diré a otro para rebajarte. Y nunca lo recordaré para amargarme. Interesante. Ahora pensalo del otro lado, en contra. Si yo dijera, te lo voy a echar en cara porque me quiero desquitar, no estoy perdonando. Si yo dijera, se lo voy a decir a todo el mundo, ¿para qué? Porque te quiero rebajar, ¿eso es perdonar? No. Y lo voy a recordar toda la vida, ¿para qué? Para seguirme amargando y amargando y amargando. ¿Eso es perdonar? No, para nada. Perdonar es costoso, sí, claro que es costoso, y cuesta muchas veces perdonar, mucho. Pero no perdonar es más costoso. No perdonar es mucho más costoso. No perdonar te arruina la vida. Y vamos a ver cómo el Señor les explica a sus discípulos cómo esto arruina la vida, arruina nuestras vidas, no perdonar. Negarse a perdonar te va a cambiar la vida, de pasar de ser víctima a victimario. Así es. Perdonar tiene una dimensión vertical, dijo alguien, para con el Padre, pero horizontal, para con los hermanos. En Marcos 11:25 dice, y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Para qué? Para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras ofensas. Fíjense la potencia que tiene el perdón y la potencia aún más grande que tiene no perdonar. Cuando estés orando, si te acordás de alguien, perdonalo. ¿Para qué? Ese para qué es importante. ¿Para qué? Para que tu Padre, que te escucha, que escucha tu oración, te perdone también. ¿Cómo aprendemos a perdonar? ¿O cuánto tengo que perdonar? ¿O cuánto me va a costar no perdonar? Bueno, esto lo que leímos recién nos va a ir aclarando estas preguntas. Fíjense primero la pregunta en cuanto al perdón que hace Pedro. Dice verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7?
Es interesante, ¿por qué dice Pedro hasta 7? Porque la tradición judía decía que se debía perdonar hasta 3 veces. Ya si te ofendían 4, no se podía perdonar, decían los judíos. Dice un escrito judío, dice, el que le pide perdón a su prójimo no debe hacerlo más de 3 veces. Misericordiosos eran los hombres. Entonces Pedro dice, Señor, hasta 7, más del doble todavía. Mirá si no soy bueno, Señor, soy espectacular yo. Pedro pensó que podía impresionar a Cristo, ¿no? Dice, ¿cuánto, Señor? Hasta 7, ¿no es cierto? Más del doble, soy un genio total, perdonando yo. También hay una implicancia en el número 7 porque era considerado un Sí. perfecto número de Dios, ¿no? Entonces, Él sabía, él conocía y entonces él dice, hasta 7, Señor, hasta 7 está bien. Jesús le dijo entonces, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Le dice el Señor, Pedro, yo te voy a enseñar cuál es el alcance del verdadero perdón. Y por supuesto que el Señor no le está diciendo, Pedro, haz la cuenta, multiplicá 7 por 7, 7 por 70, fíjate, haz la cuentita en tu mente, fíjate, tenés que perdonar 490 veces. No. Pedro, el Señor lo que está implicando es diciéndole a Pedro, el perdón es ilimitado. El perdón es ilimitado, Pedro. No tenés que perdonar ni 7, ni 70, ni 490. Tenés que perdonar, Pedro. Tenés que perdonar. Dijo alguien, y me gustó lo que dijo este hombre. Dice, podemos hacer la cuenta en la cabeza, pero esto es aritmética celestial, dice este hombre. Debemos hacerlo en nuestro corazón. No en nuestra mente, en nuestro corazón. Perdonamos de verdad en nuestro corazón. Amén. Y no una, no 2, no 490, perdonamos. El Señor nos manda a perdonar. Y es fácil, ya dijimos, es fácil. No es fácil, nadie está diciendo que sea fácil. Al contrario, es súper difícil perdonar algunas cuestiones. Muy difíciles. Pero lo tenemos que hacer. ¿Por qué? ¿Porque lo decimos nosotros? No, porque lo dice el Señor en su palabra. Y suficiente ya con eso. ¿Amén? Amén. Con eso es suficiente. Sí, Señor. Se terminaron todos los discursos con eso. Lo dice el Señor y se terminó. Y ya. Pero por eso el Señor nos vuelve a recalcar y nos vuelve a decir, porque sabe cómo somos. Sabe cómo somos. Y algunos somos más duros que otros. Entonces les doy ejemplo. En el verso 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Verso 24, y comenzó a hacer cuentas y le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Interesante que dice, el reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos. Está hablando del reino de los cielos, que es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Y qué notamos de este siervo? ¿Que era cualquier siervo? No era cualquier siervo, porque le debía mucho. Dice que le debía 10.000 talentos. Decir 10.000 talentos para Cristo fue como decir 70 veces 7, ilimitado. Este hombre debía una cuenta impresionantemente que no iba a poder pagar. Se dice que en esa época solamente los que manejaban esa cantidad de dinero eran los que gobernaban las provincias. Y según por lo que estuve leyendo un poquito, se dice que 4 provincias, la recaudación de 4 provincias eran 900 talentos al año. 900 talentos al año, 4 provincias. O sea que 10.000 talentos eran más de 11 años de impuestos que a este hombre se le habían perdonado o se le había dado para que administre. 11 años de impuestos de 4 provincias. Imagínense hoy la cantidad de dinero que sería eso. No. Era una cosa
Era una cosa impresionante. Acá en la NTV lo pone como millones de monedas de plata. Bueno, imagínate. Pero imagínense hoy con el dinero nuestro, a valores nuestros. 11 años de impuestos de 4 provincias. Imagínense la cantidad de dinero que se le había dado a este hombre para que le administrara al rey. Se robó todo, se gastó todo el tipo. Sí, se gastó todo se gastó. Me suena Entonces, a algo actual. este hombre tenía una deuda impagable, incalculable. Dice verso 25, a este, como no podía pagar, ordenó el Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Fíjense, la malversación de los fondos, la malversación de este dinero, las malas decisiones de este hombre llevaron no solamente a la ruina de él, sino que a toda su familia. ¿Y cuál era la única forma de recuperar ese dinero? Vendiéndolos. En ese momento no había otra forma, sino que vendiéndolos como esclavos para recuperar ese dinero. El rey, vemos que el rey había sido un rey paciente. ¿Por qué? Porque había pasado 11 años hasta que volvió a ver si hacer cuentas con él. O sea, fíjense si no le tenían confianza. Pasaron 11 años. Verso 26. Se debía prácticamente los 10, lo que vos decías, 10 años de cada año de... Debía un montonazo de plata. Verso 26. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Él tenía una deuda impagable, pero él dice: Señor, te pido que tengas paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar. Que este hombre suplica: perdóname la deuda, Señor, perdóname y yo te lo voy a pagar. Bien. Dame una oportunidad más, Señor. Muchas veces nosotros pedimos una oportunidad más al Señor, ¿o no? ¿Quién no ha pedido una vez una oportunidad más al Señor? Yo le pido todos los días, me parece, una oportunidad más al Señor. Dame una oportunidad más, Señor. Necesito, por favor, una oportunidad más. Sé que metí la pata, Señor. Tal vez nosotros no le debemos, monetariamente no debemos esta cantidad, pero al Señor le debemos mucho más que esto. Y le pedimos una oportunidad más. Y ahora yo me pregunto a mí, y nos deberíamos preguntar todos, si nosotros al que nos ofende le damos una oportunidad más. Yo le estoy dando una oportunidad más a mi ofensor, como a mí el Señor me la da todos los días, cada momento, cada instante, en cada lugar. Yo le doy una oportunidad más. Verso 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y ¿qué hizo? Le perdonó. Le perdonó la deuda. No solamente que le dijo: no, devolvémela cuando puedas, tranquilo, tomate el tiempo que quieras, tomate 20, 30, 40 años. No, le dice: le perdonó, la canceló, no me debes más nada. Le dice este hombre, este rey. Este hombre con una deuda impagable buscó misericordia y la encontró. Él sí encontró misericordia. Y de la manera que el Señor Jesucristo nos perdona y nos da, nos perdona y nos da de su misericordia, para que el Señor no vea ya nuestros pecados, sino que vea a Cristo crucificado. Ya no ve más nuestros pecados, ya no cuenta más nuestros pecados, ya Él perdonó nuestra deuda en Cristo. Amén. Amén. Dice verso 28, y fíjense cómo ahora este hombre que había recibido perdón, que se le había perdonado una deuda tan grande, algo impagable. Fíjense el verso 28, cómo muchas veces
nos podríamos identificar con gente, con este hombre. No, pues yo no soy tan malo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Yo no soy tan malo? ¿Marcos no es tan malo? ¿En serio? Dice, pero saliendo aquel siervo, verso 28, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciéndolo, le ahogaba diciéndome, págame lo que me debes. $100 denarios. ¿Cuánto eran 100 denarios? 100 días de trabajo. Un vuelto al lado del otro. Un vuelto, no, ni un vuelto, nada, a la par de lo que el otro debía. 100 denarios, 100 días de trabajo, poquito más de 3 meses. Él le exigió con violencia algo tan chiquito, algo tan insignificante a la par de lo que a él se le había perdonado. Hermanos, esto es interesante porque el de los 10.000 talentos soy yo. Yo le debo los 10.000 talentos al Señor. Y Cristo lo pagó por mí. Aleluya, gloria al Señor. Y el que me ofende, ¿sabes cuánto nos debe? 100 denarios. No nos debe nada, a comparación de lo que nosotros le debemos al Señor. Y nosotros muchas veces, lamentablemente, nos creemos más buenos que Dios, más justos que Dios, más misericordiosos que Dios. Y no, ¿cómo voy a perdonar? Y loco, perdón, fíjate lo que hizo. ¿Y yo? Es interesante, ¿no? Porque vuelvo a recordar, Cristo le está hablando a creyentes. Cristo le está hablando a Pedro principalmente y a los discípulos que estaban con ellos. Verso 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿No es lo mismo que dijo él en el verso 26 hacia el rey? Sí. Las mismas palabras. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras. ¿No le tendría que haber hecho ruido? Si yo se lo termino de decir recién al rey, que me perdone la deuda, con las mismas palabras. ¿Debería haber pasado por alto él la deuda de este consiervo? Y claro que sí. Con lo que el rey me perdonó, esto es un vuelto. Esto no es nada a la comparación de lo que yo debo, de lo que a mí se me perdonó, porque no se me dijo devolvémelo como puedas. No, perdonado está, cancelada está la deuda. Ya está, no me debes nada, dice el rey. Verso 30. Mas él no quiso. Este hombre no quiso. Se negó a perdonar. No quiso. Sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Un corazón endurecido. Un corazón sin misericordia. Pero yo no soy tan malo. Y yo también diría ahí, yo no soy tan malo. Sí, pero ¿saben qué? Lamentablemente muchas veces sí. Nos comportamos como esta gente. Nos comportamos como este hombre de la parábola. Verso 31. El hombre no se negó a pagar la deuda. Es más, claro, el consiervo no es que se niega. No, exactamente, no se niega a pagar la deuda. Yo te la voy a pagar. El rey le dice, vos a mí, lo que vos me debes, que es un montón, no me lo pagues, te lo perdono. Pero este consiervo le dice, perdóname, pero te lo voy a devolver, déjamelo que te lo voy a devolver, no te estoy negando la deuda. Pero ¿qué hace? Se niega, no quiero. Anda a la cárcel, te vendo. ¿Por qué? Por cuatro monedas, por 4 mangos. Y así somos. Nosotros no pensamos en lo que se nos perdonó a nosotros, en la cantidad de lo que se nos perdonó a nosotros, pero sí queremos cobrarle 2 mangos con 50 al que a lo mejor nos ofendió un cachito. Verso 31. Viendo sus consiervos
lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Recuerdan que dijimos, la parábola comienza diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey. A este rey, que le debían mucho, que quiso hacer cuentas, que le perdonó. El Señor nos dice, y le dijo a Pedro y nos dice a nosotros, tienen que pensar como creyentes en cuanto al perdón, hermanos. Necesitamos pensar no como mundanos, sino como creyentes en cuanto al perdón. Necesitamos pensar lo que Cristo nos perdonó en cuanto al perdón. Porque mi ejemplo, nuestro ejemplo principal es el Señor. No es el hermano, como decía el otro día Omar, el líder, el pastor, aquella persona a la que yo miro, que yo escucho. No. Es Cristo. ¿Y qué es lo que nos perdonó el Señor? ¿Cuánto? Todo. Ilimitado. La falta de perdón no es solo una ofensa contra el creyente, sino una ofensa contra el Señor. Amén. Es ofensa contra el Señor. El Señor dice en su palabra que el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. En la falta de perdón, la inmisericordia es un pecado. Y el Señor disciplina los pecados que nosotros cometemos. Eso dice su palabra. Hebreos 12:5, un cachito. Lo leemos y resaltemos algunas cosas que dice el escritor de Hebreos. Hebreos 12:5 en adelante. ¿Por qué? ¿Por qué quiero que leamos esto? Porque lo que sigue nos va a mostrar que no perdonar no es gratis, no perdonar. Para el Señor no es que el Señor lo pasa, bueno, no importa, deja. No. Para el Señor es serio que nosotros como creyentes no perdonemos. El Señor lo toma con seriedad. Dice el verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como, escuchen bien, que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina ¿de quién? Del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido ¿por quién? Por Él, por el Señor. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe ¿por quién? Por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, si el Señor no me disciplina, yo no soy su hijo. No soy su hijo. El Señor al que ama, disciplina. Cuando yo me portaba mal, mi mamá me disciplinaba. ¿Y lo hacía porque no me amaba? No, lo hacía porque me amaba y quería corregirme. ¿A mí me gustaba? Y no, más vale que me gustaba. Claro que no. Pero bueno, era la manera. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, nuestros padres, por poco tiempo nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, el Señor nos disciplina ¿para qué? Para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos ¿de qué? De su santidad. Aleluya. Es verdad que ninguna disciplina, al parecer, parece ser causa de gozo, sino de tristeza,
Pero después da ¿qué? Da fruto, fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. No perdonar, no tener misericordia es pecado. Y el Señor al que ama disciplina por su pecado. Me guste o no me guste, me caiga simpático o no me caiga simpático. El Señor no nos pregunta eso. La verdad que no se obedece se convierte en disciplina. ¿Perdonar es una verdad de Dios? Sí. Pregunto, ¿es una verdad de Dios? Sí, es una verdad de Dios. ¿Nos cuesta? Sí, me cuesta un montón. Pero la verdad que no se obedece se disciplina. El perdón es una verdad que es enseñada por Dios. Verso 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Sí, claro que debería haber tenido misericordia. Fíjense que le dice siervo malvado. ¿Por qué el pecado de no perdonar es más malvado en nosotros, en los creyentes? ¿Por qué? Porque un creyente sabe lo que Cristo le ha perdonado, que es mucho más grande lo que Cristo nos ha perdonado. El Señor le dice a Pedro: Pedro, si sos creyente, si no perdonás, te digo que sos un siervo malvado. Malvado. ¿Por qué? Porque vos sabés lo que Cristo te perdona. Yo sé lo que Cristo me perdonó, que me perdonó todo. Todo me perdonó Cristo. No hay nada, no hay una cosa que Cristo no me haya perdonado. Verso 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Es interesante porque la palabra verdugos significa torturadores. El Señor te entrega a los torturadores. El Señor te entrega a los torturadores. ¿Y por qué lo hace? Porque Dios al que ama disciplina. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos participantes de su santidad. Y si Él no te disciplina, ¿cómo nos va a santificar? De alguna manera este hombre también actuaba como un verdugo. Dice la Escritura antes que le ahogaba. Ahí vamos. Dijo alguien, me pareció muy interesante, dice: cuando los creyentes se olvidan del propio perdón que Dios les ha otorgado y se niegan a extender perdón humano a hermanos creyentes, el Señor los lleva ante verdugos, torturadores, como el estrés, las dificultades, las presiones u otros problemas, hasta que la persona hasta que el pecado sea confesado y se conceda el perdón. El Señor, hoy, mis verdugos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son tus verdugos y mis verdugos? Por no perdonar. Pensá, el estrés, la amargura, la ira. Estoy siempre enojado, estoy siempre derrotado, pareciera que mi vida... Necesitamos pensar qué nos está pasando. Alguien dijo que cuando nos negamos a perdonar, nos estamos envenenando a nosotros mismos. Pensamos que envenenamos a otro, pero en realidad es a nosotros mismos. Nos hacemos mal a nosotros mismos. La otra persona, como el otro día, el domingo anterior nos compartió Luis y Omar, las otras personas a lo mejor ni se acuerdan lo que dijeron. Andan de 10 por todos lados. Ese veneno nos está envenenando a nosotros, nada más. Verso 35.
Escuchen bien como dice el Señor. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Jesús le dice a Pedro, a un creyente, así mi Padre Celestial hará con vosotros, Pedro, sino que si no perdonan sus ofensas. La aplicación es súper gráfica, ¿no? No necesita mucha explicación esto. Así hará mi Padre Celestial con ustedes, Pedro. ¿Sí qué? Si no perdonan. El perdón de corazón no es posible para nosotros los creyentes, no es posible en nuestro propio poder. Pero ¿por qué podemos llegar a perdonar a los creyentes? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros, es el Señor obrando en nuestras vidas, ¿sí? Dándonos esa capacidad de perdonar como Cristo perdonó. Sí, Señor. Es el Espíritu Santo que nos capacita, que nos da fuerzas, que nos hace ver lo que Cristo nos perdonó para que nosotros podamos extender perdón. Ahora pensemos en 3 aplicaciones para nosotros. Cortito, así ya terminamos. ¿Cuánto tengo que perdonar? Dijo Pedro. Lo que leíamos recién. ¿Cuánto, Señor? 7, un montón. ¿Viste qué bueno que soy? Qué generoso. ¿Vemos humildad en Pedro? No. Él estaba seguro que... Ahora fíjense una cosa. ¿Cuántas veces yo, dice Pedro, yo, Señor, tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces perdón, disculpen. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces yo lo tengo que perdonar? Ahora, él nunca había pensado en lo que él había hecho en contra de su hermano. Sí había pensado en lo que su hermano había hecho en contra de él y en cuánto él iba a tener que perdonar a su hermano por todo lo que le había hecho su hermano a él. Pero él nunca pensó en lo que él le había hecho a su hermano. Y así muchas veces pensamos nosotros. Mirá, Señor, cuánto daño me hicieron a mí. Fíjate cuántas cosas me hicieron a mí. Fíjate cuánto tengo que perdonar yo. Ahora, ¿vos perdonaste a tu hermano por lo que vos le hiciste? ¿Vos pensás en lo que vos le hiciste a los demás también? Porque es fácil pensar en lo que los demás nos hacen. Claro que es fácil. Pero y nosotros, exactamente, siempre nos posicionamos como víctimas nosotros, pero nunca como victimarios. Siempre yo soy el buenito, los otros son los malos. Yo nunca hago autocrítica. Yo hablo de mí, Yo estoy hablando de mí. Lo hablamos el miércoles. Y yo estoy hablando de mí. Cada cual tiene que pensar en uno mismo. Después de la palabra que predicó Luis, hablando con una persona, me di cuenta que a mí todavía me faltaba, había una cosita ahí que todavía no había perdonado a otra persona. Que esa persona, quédense tranquilo, que ni se acuerda de lo que me dijo, de lo que hizo, ni nada. Ya pasó hace como 2 años, así que imagínense. Pero en mí había algo que todavía no estaba sanito. En mí. Cuando Luis predica, cuando Omar predica, ¡apa! ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? ¿Vos sos el buenito y los demás son los villanos? El perdón no tiene límites, dice el Señor. Debemos perdonar ilimitadamente. La medida del perdón es la de Dios y no la mía. Amén. Y la tuya. Sí, Señor. La medida del perdón es la de Dios. Así es la del Señor. Necesitamos pensar también en la deuda impagable, esa deuda impagable que nosotros teníamos y que hemos recibido.
ese perdón impagable que lo hemos recibido por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo. Este siervo que debía al rey, ¿merecía perdón? ¿Había hecho algo para que lo perdonara? Nada. Solamente se había gastado toda la plata, nada más que eso. O sea, ¿perdón merecía? No. ¿Pero qué fue lo que recibió? Amor, perdón. ¿De quién? Del rey. Misericordia del rey. Yo he recibido misericordia del rey, Amén. de Cristo. Amén. Yo he recibido misericordia. Sí, Señor. En Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo qué? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La medida es Dios. ¿Y a quién tenemos que imitar? A Dios. Amén. Como Dios nos perdonó. Colosenses 3:12 y 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Soportando, dice Pedro. Sopórtense. A la iglesia en Colosas le dice Pedro: sopórtense. Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. No es fácil, nadie dijo que era fácil, no es fácil, pero es algo que Dios nos manda a hacer. No es fácil, pero es algo que Dios nos manda. La tercera implicación: el peligro de no perdonar. El peligro, como lo expresa acá el Señor en su palabra. No perdonar trae consecuencias a nuestras vidas. Eso es claro en la palabra. No perdonar trae consecuencias a nuestras vidas. El Señor Jesús dice en Mateo 6:14. El Señor, los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les enseña a orar. Y el verso 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonás a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Señor le está enseñando a sus discípulos: enséñanos a orar. Y parte de la oración es que perdonemos. Perdónanos nuestras ofensas, como compartíamos el miércoles, así como nosotros perdonamos A los que nos ofenden. ¡Apa! Ahora, ¿estamos escuchando lo que estamos diciendo? Perdónanos así como nosotros perdonamos. ¡Apa! ¿Escuchamos bien lo que dice el Señor? Nosotros vamos a recibir el perdón del Señor de la misma manera que nosotros perdonemos a los demás. Si no perdonamos, Ajá. Y si no perdonamos, no hay perdón. ¿qué pasa? No hay perdón. Estamos pensando muchas veces en lo que leemos, como nos dice por ahí Omar, no. Estamos escuchando lo que leemos, escuchamos lo que cantamos, escuchamos lo que leemos en su palabra. Perdónanos así como nosotros perdonamos. ¿Querés? El Señor le dice a este siervo malvado: ¿querés vivir por tu justicia, por tu propia justicia? ¿Querés tomar tu propio remedio? ¿Qué le hizo a su consiervo? Lo echó a la cárcel, lo vendió para cobrarse 4 monedas, para cobrarse 2 mangos con 50, como diríamos nosotros. ¿Vos querés tomar tu propio remedio? A la cárcel. ¿Querés tomar tu propio remedio? Anda a la cárcel como él entonces. ¿Estamos dispuestos a que Dios nos perdone como nosotros perdonamos a los demás? Así como yo perdono a Luis,
¿Estoy dispuesto a que Dios me perdone así como yo perdono a Luis, por ejemplo? ¿De la misma manera? Entonces, ¿cómo estoy perdonando yo a Luis? ¿Con sinceridad de corazón? ¿Con amor genuino? ¿Con humildad? Esto me hizo pensar mucho, hermanos. Mucho me hizo pensar. Porque estas son palabras que en algún momento nos tienen que hacer un clic. No podemos vivir como vivíamos siempre, como vivíamos antes. Esta palabra tiene que tocar nuestro corazón. Y gracias al Señor, yo le doy gracias a Dios por lo que Él ha tocado en mi corazón. Amén. Amén, sí, sí. Porque si no es por medio de la palabra que se nos fue predicada, es imposible que una persona de afuera venga y te diga y te explique y bueno, vos fijate, no se dio cuenta. No, el Señor nos habla, el Señor nos dice. El Señor nos advierte de lo que nos puede pasar si no perdonamos. Un comentarista dice: la peor prisión del mundo es la prisión del corazón que no perdona. Si rehusamos a perdonar a otros, entonces todo lo que estamos haciendo es encarcelarnos a nosotros mismos a causa de nuestro propio tormento. Si no perdonás, te estás encarcelando a vos mismo. Te estás tomando tu propio venenito. Y así vas a terminar. Y así voy a terminar si no perdono. Así voy a terminar. Y ¿saben qué es lo peor? Que muchas veces, por la falta de perdón, como leíamos recién, yo empiezo a decir, yo empiezo a hablar, porque vos fijate lo que me hizo. Y vos fijate aquello. Y si yo se lo comento a un hermano que está un poco flojo, ¿qué haces, hermano? Sí, la verdad que tenés razón. Y ese hermano puede tomar este comentario y sí, la verdad que sí, fíjate, la verdad que es una mala persona, la verdad que es esto. Nosotros mismos nos tomamos el veneno y lo empezamos ¿a qué? A dispersar, a dispersar y a dispersar. Y envenenamos a los demás. La falta de perdón no solamente que nos envenena a nosotros, sino que nosotros mismos empezamos a repartir ese venenito. Cuando nos olvidamos de cuando nos olvidamos del perdón que Dios nos ha dado y nos negamos a perdonar a otros, el Señor nos lleva ante verdugos, ante torturadores. ¿Y cuáles son esos torturadores? Dijimos, la falta de perdón, el estrés, la ira, la bronca, la angustia y poner un montón de cosas. Lo que a mí me esté pasando, lo que a vos te esté pasando. Nos quitan la paz. Te quitan la paz. Terminamos con estas 3 preguntitas, como para estas 3... en realidad, estas 3 promesas que deberíamos hacernos a nosotros mismos. De este hermano que la verdad me parecieron muy lindas. Nunca te lo echaré en cara, ¿para qué? Para desquitarme. Nunca se lo diré a otro, ¿para qué? Para rebajarte. Y nunca lo recordaré para amargarme. ¿Amén? Amén. Que el Señor nos ayude, Amén. Y que por medio de estas serie de palabras, de sermones que hemos escuchado, nos ayude a evaluar nuestras vidas. Pablo dice, evalúense, dice Pablo. Amén. Evalúense, evaluémonos, hermanos. Amén, sí, Señor. Yo la verdad que han sido de mucha bendición, y han tocado mucho mi corazón. Y le agradezco al Señor por esto. Amén. Amén. Oramos. Padre Celestial, te agradecemos, Dios, te bendecimos, te damos toda la gloria, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, Señor,
con respecto a este tema, al perdón, que es tan necesario. Señor, muchas veces pensamos que ya lo tenemos resuelto o que no necesitamos solucionar más nada, pero cuando empezamos a pensar y realmente a pensar bíblicamente, Señor, sabemos que tenemos que resolver realmente de raíz las cuestiones, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos abre los ojos, la que nos enseña, Señor, cómo debemos perdonar, Dios. Amén. Señor, ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo que vive en nosotros, que mora en nosotros, Amén. nos guíe, Señor, Sí, Señor. a Amén. perdonar como Cristo nos perdonó. Señor, Oh, ayúdanos. te lo rogamos, Padre, te lo pedimos, Señor, porque por nuestras propias fuerzas humanas no podemos. Es por medio de ti, Dios, de tu gracia. Ayúdanos a pensar todo lo que se nos ha perdonado a nosotros, Señor, en comparación de las cosas que por ahí nosotros tenemos que perdonar, Dios. Ayúdanos, Señor, a meditar en esto. Señor, lo necesitamos, Señor, como iglesia, como hijos de Dios. Lo necesitamos, Padre, para la gloria de tu santo y bendito nombre, Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.